Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al bien y al mal un ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Acá al fondo no hay lugares. Los que van llegando, acá abajo hay lugares acá atrás. La profecía de Isaías nos invita a mirar hacia adelante. El profeta anunciaba a los exiliados de Babilonia el retorno de la patria. Para nosotros, esta patria es la vida nueva de Jesucristo. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido, con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo, el Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro ni los insultos ni salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso me quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me venden y se burlan, me hacen gestos y dicen: confía en el Señor, pues que lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me caen por donde quiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica los datos. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que le temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Pablo nos presenta a Jesús como modelo de humildad, sirviendo y dando libremente la vida por amor y pleno a nosotros, hasta morir en la cruz. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina,
sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, a una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. La narración de la pasión tiene una finalidad, siguiendo a Jesús en su camino al Calvario, no para quedarse en él, sino para dar el paso a la resurrección, primero en la humana y luego en la eterna. Nos ponemos de pie y entonamos el aleluya. Gloria. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. De nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrarla hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que va a entregarme está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado. Pero hay aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario.
el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, el que gobierna como si fuera el servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está en la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está en la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, dispuesto a ir contigo, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié, sin provisiones, sin dinero, sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero y provisiones, que las tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este amargo prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: Judas, ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Deje, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me han echado la mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo:
Ese también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora otro insistió: Sin duda, que ese también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te pegó. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: En aquel tiempo, el consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo, diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César, y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza, diciendo: Solivando al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de lo que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha aprobado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libres a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo: Quita ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío,
Pilato decidió que se cumpliera su petición, soltó al que le pedía, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, pero por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirán: dichosas las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas, diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes a tu Dios, estás en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero ningún mal hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos De ponemos. rodillas. De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro, y como colocaban el cuerpo, al regresar a su casa,
prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven a enamorar de tu casa. Tuvo sus ventajas el haber llegado un poco antes de lo previsto a la parroquia después de haber iniciado nuestra procesión, porque eso me permite poder tomarme un par de minutos más para la predicación de este día. Hoy estamos iniciando con esta celebración del Domingo de Ramos, lo que comúnmente llamamos Semana Mayor, Semana Santa. Con esta celebración damos inicio a estos días santos que tienen como finalidad, aparte de descansar, que como familia hagamos un alto y meditemos, disfrutemos, reflexionemos sobre este maravilloso acto de Jesús. Entregar su vida por ti y por mí. Jesús tuvo que pagar un precio muy alto, que lamentablemente a veces no valoramos. Cada año, de forma anual, la Iglesia nos invita a recordarlo, porque el día que olvidemos el sacrificio de Jesús, estaremos perdidos, navegando a la deriva. Mientras tengamos bien presente todo lo que Jesús tuvo que padecer, eso nos ayudará para incluso frenar nuestros impulsos humanos y para esforzarnos más por conseguir la palma de la victoria. Hemos traído entre nuestras manos una palma que, déjame te digo, no tiene ningún poder sobrenatural. Si tú creías que encendiendo la palma se quitaba la lluvia, déjame te digo que no. Déjame te saco de ese error. Si tú creías que con poner tu palma detrás de la puerta no se va a meter un ratero, también déjame te digo que no. No es un circuito cerrado, tampoco es policía. Esa palma que hemos traído tiene dos finalidades. Primero, que cuando colocamos nuestra palma que ya hemos bendecido atrás de la puerta o por fuera, en la calle, en la parte exterior, cada vez que nosotros pasamos por esa puerta y sacamos nuestra llave para entrar a nuestro domicilio o salimos de él y lo cerramos para ir a laborar, las señoras para ir al mercado, tenemos que ver esa palma como un recordatorio que te tiene que gritar, que nos tiene que gritar todos los días: mira cuánto te ama Jesús, tanto te ama que ha entregado su vida por ti para liberarnos de los poderes de Satanás. Una novia, cuando recibe regalos de su novio, abraza ese peluche y dice: ay, cuánto me ama mi novio, y abraza ese peluche pensando que ese peluche es su novio y le da hasta de besos. Cuando se come esos chocolates riquísimos que el novio le da, dice: ay, cuánto me ama mi novio, es espléndido, me regaló de los chocolates de los más caros, aunque me salgan barbos, me los voy a comer todos y no les voy a compartir a nadie. Pues ese ramo tiene como finalidad recordarte el amor que Jesús tiene por ti y por mí. Tanto amor tiene que estuvo dispuesto a entregar su vida derramando su sangre en una cruz. La cruz que era el castigo máximo que se le imponía a un criminal, porque la cruz era la forma de ejecutar de forma pública para que todos se burlaran de la persona que muriera en ella. Y Jesús hizo todo eso por ti y por mí.
Entonces ese ramo es el recordatorio de amor. Y segundo, ese ramo también nos tiene que recordar que esta vida es una carrera, como dijera San Pablo, una carrera en la cual todos vamos como atletas, caminando o corriendo sobre la misma pista para llegar a la misma meta. Y el premio, llegando a la meta, es recibir la palma de la victoria. Levante su mano, ¿quién quiere irse al cielo? Quien no levante su mano y no tenga ganas de irse al cielo, entonces no tiene caso que esté aquí. Porque en esta vida, tenemos que esforzarnos por conseguir ese premio, que es poder llegar al cielo donde nos espera Jesús, donde nos espera Dios. Ahí el trofeo que nos va a entregar no será ni una copa como la que le dan a los que juegan fútbol, ni tampoco será un premio en bonos del ahorro nacional. Es algo todavía mucho mejor. El premio que nos va a entregar Jesús es esa palma de la victoria que solamente se la merecen los que se esfuercen, porque la salvación implica también esfuerzo. Muchas imágenes de muchos santos son representados de forma icónica o en imágenes talladas con una palma que se le pone a los santos que fueron ejecutados, que fueron asesinados por el hecho de ser de Cristo, que fueron martirizados, y siempre se les representa con una palma entre sus manos. Pues hoy nosotros traemos también una palma que nos tiene que recordar que queremos llegar al cielo, y para poder llegar allá hay que esforzarnos. Todos tenemos las mismas posibilidades. Esta palmita que hemos bendecido, que sea entonces ese recordatorio de amor, que Jesús está ahí esperándonos para que juntos podamos vivir para toda la eternidad. Y esta fiesta del Domingo de Ramos es el banderazo que nos tiene que llevar a una alegría, a un gozo, la fiesta de la Pascua, donde es más grande que la fiesta de la Navidad. En Navidad adornamos nuestras casas, ponemos un arbolito, nos preparamos con regalos, nos damos un abrazo dando las 12 de la noche y todos nos deseamos feliz Navidad. Pues déjame te digo que más grande que la Navidad es esta fiesta, la que viene el próximo sábado, la fiesta de la Pascua, donde recordamos cómo Jesús ha pasado de la muerte a la vida, de la esclavitud hacia la libertad, de las tinieblas hacia la luz. Pero Jesús no va a pasar solo, quiere que pasemos nosotros con Él. Por eso es que tenemos que prepararnos para esta fiesta. Recuerdo yo mucho a un sacerdote cuando estaba yo en el seminario, a la parroquia donde me tocaba ir a dar servicio de pastoral. Este padre, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, si es que ven el canal 32 o el canal 40, porque con frecuencia lo entrevistan ahí, en el programa del Pulso de la Fe y la Libertad de Creer. Se llama el padre Daniel Valdés. Él siempre decía: soy el padre más malo del mundo, porque él exigía mucho a su comunidad, una comunidad indígena, y pues a veces pensamos que por el hecho de hablar un dialecto tienes que ser menos que los demás. Y el padre Daniel se esmeraba por pulir a su comunidad. Recuerdo que se acercaba la Pascua y decía el padre Daniel: por favor, el próximo sábado que vamos a tener la fiesta de Pascua, la noche de la Pascua, esa es una noche de fiesta. Quiero que vengan oliendo a jaboncito, decía el padre Daniel, porque pues decía, por lo repetir, era una comunidad indígena. Y entonces el padre les insistía: vengan oliendo a jaboncito, saquen las señoras ese vestido, porque
realizan una cosa que se llama chincuete, y el chincuete es una pieza elaborada por ellas que se ponen, muy bonita, que solamente en los momentos especiales y en las fiestas se ponían ellas, y tenían el chincuete del diario, el chincuete para la milpa y el chincuete de las fiestas. Entonces el padre, saquen el chincuete de la fiesta. Les insistía a todos, y pues llega el día. Llegó la noche, ya nos empezamos a preparar, y oh sorpresa, las señoras venían con sus trenzas bien lavaditas, bien enredaditas, con altos listones de un montón de colores, sus chincuetes el mejor que tenían guardado, los señores con su camisa blanca, la que se ponían en las fiestas cuando se casaba su hija, con el sombrero nuevo, todos bien presentables. Decía yo, no, pues sí, este padre sí le hicieron caso. Lo mismo acá no usan chincuete, pero saca ese vestido que tienes ahí guardado en el closet, en el ropero, que te pusiste al día que se casó tu hija y que no te has vuelto a poner, o fuiste a una fiesta y no te has querido poner porque no se encontraron una ocasión especial. Pues esta es una ocasión especial. No lo guardes para que te lo pongan el día que te echen al cajón. Póntelo. Este sábado, si quieres irte al salón y traer tu peinado de 3 pisos, vete al salón, pierde todo el día, porque es un día de fiesta. También tendríamos que adornar nuestras casas con algo alusivo a la resurrección del Señor. Esa noche solemos darnos todos un abrazo, deseándonos felices Pascuas. Y las Pascuas no son solamente el chocolate y el conejito, es más que eso. Las Pascuas es desearnos y felicitarnos porque Jesús ha triunfado, Jesús ha vencido a la muerte y junto con Él nosotros. Y por eso nos deseamos Pascuas, felices Pascuas. Y algunos acostumbramos a hacer una cena, así como en la Navidad. No vamos a comer romeritos y pescado, ya estamos hartos para ese día de romeritos y pescados. Pero le puedes decir a tu esposo, te voy a invitar unos tacos de la esquina que están buenísimos. Adelante. No hay que dejar pasar desapercibida esta fiesta, la fiesta de la Pascua. Pero para poder llegar hasta allá, tenemos que iniciar aquí. Para poder tener una resurrección, necesitamos primero pasar por la pasión. Pues hoy, que iniciamos este Domingo de Ramos como el banderazo a la carrera de estos días santos, vamos a hacer y a procurar todo lo que en nuestras manos esté posible para vivir con Jesús, acompañándolo, sufrir con Él, dolernos de nuestros pecados. Que no solamente sean días de vacaciones en los que se vayan a la playa. Yo les recomiendo, no se vayan, esos días anda el diablo suelto. Y si no me creen, vean las noticias. Mejor quédense en casa, porque en la playa luego se cansan más. Y en la playa hay muchas distracciones muy buenas, digo yo, buenísimas. Así es que no se vayan a distraer. Mejor quedémonos en casa. El contagio todavía está por ahí. Díganmelo a mí. ¿Por qué creen que no tuvimos misa el domingo pasado? Entonces, vivamos esta semana santa así, procurando vivir santamente, meditando los misterios de Jesús con nuestra familia, participemos de los oficios de Semana Santa, chequemos nuestro programa, bueno, por eso va a ser parte de los avisos, eso ya no lo digo, y esforcémonos y caminemos con Jesús, caminemos y carguemos con Él la cruz, vivamos también la pasión con Él para poder gozar de su resurrección. Nos ponemos en pie. Decimos todos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato.
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, a Jesús, nuestro sumo sacerdote, que en la cruz presentó oraciones y súplicas al Padre, y oremos también nosotros por toda la humanidad, y después de cada petición diremos: Señor, ten piedad. Por la Santa Iglesia, para que la purifica plenamente con la sangre de Cristo, oremos. Por los nuestros catecúmenos que recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana en la solemnidad de la Pascua, para que crezcan en el conocimiento de la fe, oremos. Por los países que sufren la tragedia de hambre o de la guerra, para que Dios les dé su fortaleza y los cristianos seguidores de Jesús, muerto en la cruz, vivamos con el afán de hacer todo lo posible para que acabe tanto dolor. Oremos. Por todos los que participan en la pasión de Cristo mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor. Oremos. Por los que viven encerrados en el egoísmo y son incapaces de amar a los demás, para que el Señor toque su corazón y los convierta. Oremos. Por el Padre David Piña, por nuestro obispo Óscar Roberto, para que el Señor los ilumine. Oremos. Vamos a unir las siguientes intenciones. Pidamos por la salud de Reina Martínez Sánchez, por la salud de Eusebio Jacobo Galindo y su familia, por la salud de Alicia Ibarra, por Fátima Cornejo Santana, por un año más de vida, y por la familia Cornejo Santana, por las necesidades y las intenciones de cada uno de ustedes, roguemos al Señor. Pidamos por el eterno descanso de Carmela Concepción Martínez, Gregoria González, Esperanza Montealvo, Paulín Montealvo, Siriaco Montealvo, Pascual Montealvo, Nicolás Montealvo, por Gonzalo Chavarría, por Heriberto Gutiérrez Jacobo, Beatriz Adriana Alcántara Gutiérrez, José Luis Meneses Alcalá, Ángel Valdés Mendoza, Aurelia Chavarría, Laura Vázquez Mora, Ofelia Padilla, Lourdes Vir de la Mora, José de Jesús Cornejo Navarro, Ricardo Piña Martínez, Graciela Velázquez Mendoza, Sergio Velázquez Mendoza, Saúl Guadarrama Balbuena y las ánimas benditas del purgatorio, roguemos al Señor. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruya el pecado y la muerte, con su resurrección nos devuelva la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Como en asiento presentamos el Hijo y Padre.
la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y también es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente cantando la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre limpios de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta ninguno de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Nos deseamos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Hermanos, quien esté debidamente preparado, hagan dos filas en el pasillo central. Los demás pueden acompañar el canto. Thank you.
que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente de recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, digna de mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu bella amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen, María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos, según tu corazón. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestra esperanza, por Jesucristo nuestro Señor. Homenajando rápidamente a un Padre avisos, primero que nada agradecerles a quienes estuvieron al pendiente de un servidor, Gustavo Salud, muchas gracias. Ahí le llevo, los padrecitos también nos enfermamos y también nos morimos, aunque no lo crean. El segundo, agradecerles también a quienes nos han estado ayudando con la varilla. Todavía no las completamos las 50, pero ya es muchísimo menos. A que no sepan de qué estoy hablando, en semanas pasadas les decía yo que hace muchos años la capilla de Valle de Anáhuac tuvo la fortuna de ser construida y terminada antes que la misma parroquia y fue apoyo y sostén de la parroquia. Hoy, gracias a Dios, la parroquia ya se sostiene por ella sola y ahora la capilla es la que necesita de nuestra ayuda. Cuando yo llegué acá a esta comunidad parroquial, nos dimos cuenta que está la urgente necesidad de levantar nuevamente la barda perimetral de la capilla que divide el terreno de la capilla y los campos que están atrás. Está en un mal estado, pero lamentablemente por la pandemia se tuvo que suspender ese proyecto. Les comentaba que gracias a Dios, en apoyo y cooperación de la gente que vive del lado del Valle de Anáhuac, ya tenemos todo lo del tabique, lo del cemento, lo del tabique o bloque. Yo por mi parte hice la alcancía, ya tengo lo del cemento, arena y grava. Pero entró la pandemia y subió todo. Y la varilla que estaba en 15,000 pesos en ese entonces, la tonelada, ahora está en 27. Entonces le excedían mis capacidades y me di la tarea de otra vez pedirles ayuda. Y que no era necesario que me dieran dinero, sino que por familia me regalaran una varilla. O alguno dice, padre, yo puedo regalarle 2 o 3, que es mejor, ¿verdad? Así más rápido terminamos. Todavía seguimos recibiendo esas varillas. Ojalá si alguno de ustedes, apelando a su generosidad, quiere compartir con nosotros lo mucho que Dios les ha dado, pues esperamos aquí. Esa varilla es una varilla de 3 centavos. Ojalá y en esta Semana Santa, pues llegue el resto de lo que nos hace falta para completar esas 50 varillas, para poder levantar
tiendas, en la calle. Si tú quieres, tenemos todavía programas en la oficina, terminando la Santa Misa, te podemos dar uno. Tiene como finalidad que lo pegues en la puerta de tu casa, pero no por dentro, sino por fuera, para que la gente cuando pase por ahí se dé cuenta de cómo está la Semana Santa, que sí va a haber Semana Santa, los días y los horarios de las actividades, de los oficios de Semana Santa. No es recogedor, sí lo puedes utilizar como recogedor, pero hasta que termine todo lo que está ahí impreso. Ya después de eso, pues sí, lo puedes utilizar como quieras. Mientras no, si quieres un programa, ahí vienen las actividades. Por ejemplo, la próxima, el día viernes, tuvimos el festejo a la Virgen de los Dolores. Hubo muy poca gente, yo no sé, estuvo lloviendo, bueno. Después, hoy iniciamos con la fiesta, la celebración del Domingo de Ramos. Tuvimos procesión. Ahí estaba la información en el programa. Faltan las actividades, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. El jueves, por ejemplo, en la mañana tenemos la recepción de los hoyos y vamos a tener unción de enfermos. Chequen el horario, ahí está en el programa. Más tarde tendremos la misa del lavatorio de los pies. Tendremos aquí y tendremos también en la capilla. Revisen el horario. Tendremos el día viernes por la mañana el Via Crucis. Vamos a dar inicio en la capilla para terminar aquí en la parroquia. Hay que checar el horario. Después, ese mismo día viernes, me adelanté, el jueves, después del lavatorio de los pies, tenemos la adoración al Santísimo, acompañando, recordando cómo Jesús está encarcelado, está cautivo. Entonces los invitamos a que terminando la misa del lavatorio de los pies el jueves, te organices con tu familia y vengan un ratito a acompañar a Jesús, a orar con Él. Tendremos entonces esas horas, esas pocas horas para orar con Jesús. Cheque el horario, ve cuál es el horario que mejor te acomoda, y dices, bueno, a lo mejor ese día todavía trabajo, llego del trabajo como a las 9, pues entonces me espero que llegue mi esposo, mi esposa, y a las 9 nos vamos corriendo a la parroquia para hacer un ratito de oración con Jesús y luego ya nos regresamos a cenar. Entonces el día jueves tendremos eso después del lavatorio de los pies. Viernes, Via Crucis, iniciamos en la capilla, terminamos en la parroquia. Viernes, ese mismo día, por la tarde, adoración a la Santa Cruz y terminando la procesión del silencio. Los invitamos a que si van a venir, si van a asistir a la procesión del silencio, traigan una vela, una veladora, la tapen con un vaso para que el viento no se las vaya a apagar. Y posteriormente tenemos el rosario a la Virgen de los Dolores y el besamanos como un gesto de pésame de nosotros hacia ella. Y después el sábado santo tenemos la solemnidad de la vigilia pascual. Hay que llegar puntualitos, no te preocupes, la misa no será aquí adentro, sé que va a haber muchísima gente, por eso lo vamos a hacer acá afuera. El espacio está bastante grande, allá hay corriente, vamos a seguir con la sanitización en las entradas, procuren llegar temprano para tener su lugar y pues con eso terminar estos días que estamos iniciando el día de hoy. Si alguno quiere un programa, al final de la celebración en la oficina lo solicita. Y también, creo que eso todos lo sabemos. Estuvimos vendiendo ramos para ayudar a la parroquia. Quien compró ramos para ayudar a la parroquia, les agradecemos. Quien no compró, le vamos a poner el castigo. El castigo es que saliendo de aquí, pasan al puesto que está allá afuera y desayunen ahí. Eso va a ser su castigo. Por no habernos comprado un ramito para ayudar a la parroquia. Pónganse de nuevo. Hay un montón de garnachitas bonitas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe.